Dice el criterio 1, representa la trayectoria, los vectores de posición, el vector desplazamiento y la velocidad, el vector velocidad en distintos tipos de movimiento. Bueno, nosotros vamos a considerar un único tipo de movimiento, sea la trayectoria que describe una partícula que hubiera en la punta del rotulador, en esta punta. Vamos a suponer que describe este camino, en cuyo caso esa es la trayectoria que describe, la trayectoria dada por este camino, lo indicamos sobre la línea, esta es la trayectoria. Bien, vamos a representar los vectores correspondientes. Lo primero que hay que ubicar es un sistema de referencia. Como estamos en el plano del papel, el movimiento requiere dos dimensiones, un eje X, que sería este eje de las X, y otro eje que sería el eje de las Y. Luego vamos a situar al observador dentro de ese plano. El observador se encuentra concretamente en este punto, en el punto 0, 0. Aquí es donde está el origen de referencia y ahí es donde se encuentra, como digo, el observador. El observador. En este punto, concretamente. Por tanto, con respecto a él, mediremos las posiciones. La posición inicial es la distancia en línea recta, es el vector que une, porque es un vector, es el vector que une el punto donde está el observador con el punto inicial del movimiento. Es decir, este punto con este punto. Por tanto, este sería el vector posición inicial R sub 0. Posición inicial. ¿Y cuál sería el vector de posición cuando va, por ejemplo, por este punto de aquí? Pues sería este vector, lo voy a representar, lo represento ahora de otro color. Con este color, por ejemplo. Sería el segmento, el vector que une el punto donde está el observador con el punto por donde está pasando el móvil en ese instante t. Es decir, este punto con este punto. Por tanto, sería este el vector R en este caso. ¿Y cuál sería en ese caso el vector desplazamiento? Pues el vector desplazamiento, y lo voy a dibujar con otro color diferente, sería un vector que une el extremo final de R sub 0 con el extremo final de R. Es decir, sería un vector que une esta punta de flecha con esta punta de flecha. Sería en este caso este vector. Ese sería el vector, le ponemos la flecha de vector, sería el vector incremento de R, vector desplazamiento. Asimismo, vamos a dibujar también el vector velocidad, porque este vector lo definimos, el vector desplazamiento, como la diferencia entre el vector de posición y el vector de posición inicial, R menos R sub 0. Y después tenemos el vector velocidad. Vamos a suponer que va por este punto. Cuando va por este punto, ¿cómo es la velocidad? Tangente a la trayectoria, es decir, que toca en el punto pero no corta. Este sería el vector de velocidad. Cuando va por este punto, ¿cómo sería el vector velocidad? Pues lo mismo, tangente con esta dirección, sin cortar. Cuando va por este punto, ¿cuál sería el vector velocidad? Lo mismo, tangente, sin cortar. Cuando va por este punto, ¿cuál sería el vector velocidad? Pues sería tangente, sin cortar. Solamente toca, pero no corta. Cuando va por este punto, ¿cómo sería el vector velocidad? Pues tendría esta dirección, tangente. ¿Vale? El vector velocidad es tangente en todo momento a la trayectoria. En el punto donde esté es tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? Pues esa pregunta es tan solo un criterio del examen y solo hay que dibujar todo esto, evidentemente que yo vea que lo entiende.
No es cuestión de copiar el dibujo nada más, sino haber entendido qué es cada cosa a la hora de haber hecho el dibujo, lógicamente. Hay que pintar el origen de referencia también, como he dicho. Porque el movimiento es relativo y el observador se encontraría en el punto 00 en este punto, en el 00 del eje de Cartesiana.